Bueno, el día de hoy, como para dar un cierre a esta materia, a este curso sobre normativa laboral, dictadura y resistencia, nos acompaña Ricardo Ferrari, quien es psicólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires y es docente en este curso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y él ha estudiado el tema de la subjetividad neoliberal a profundidad y bueno, llegó a nuestro equipo por Patricio Brodsky, nuestro compañero, y bueno, nos alegra mucho que nos acompañe en este curso porque creemos firmemente en el tema de la interdisciplinariedad, y creemos que es totalmente necesaria la perspectiva de un psicólogo para abordar estas cuestiones de cómo se va construyendo esta subjetividad, de cómo se va reproduciendo también y de cómo también podemos encontrar maneras para ir, bueno, de a poco combatiendo esa subjetividad neoliberal, que también es un poco nuestro compromiso militante como docentes, por lo menos de este curso. Hay un compromiso ético con el tema, hay un compromiso con el deseo de un mundo más justo y sabemos que el proyecto neoliberal es un proyecto que busca profundizar las desigualdades y por eso nosotros estamos en esta posición de combatirlo. Así que le voy a pasar la palabra a Ricardo para que se explaye. Gracias, Ricardo, por estar Bueno, acá. muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, me alegro de compartir con todos ustedes este espacio. Y bueno, como les decía Andrea, yo me voy a dedicar en esta clase a la problemática de la subjetividad neoliberal. Como prolegómeno, me gustaría indicar que la problemática de la subjetividad se inscribe dentro de las llamadas ciencias sociales, es decir, tanto la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la historia y la psicología, directa o indirectamente, se van a referir a la subjetividad, ¿sí? Como ustedes sabrán, las ciencias sociales son aquellas ciencias que estudian fundamentalmente la relación dialéctica entre el individuo y la sociedad, es decir, esa relación inescindible, indisociable entre el individuo y la sociedad. Sabemos que el individuo es un producto de la sociedad y que al mismo tiempo la sociedad es el producto del encuentro entre los individuos que la producen y la reproducen de manera permanente. Estos términos, y esto tiene que ver con la dialéctica hegeliana, estos términos individuo y sociedad son términos que no podemos pensarlos aisladamente, es decir, que si quisiéramos pensarlos en sí mismos, estos términos desaparecerían, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de individuo, el término individuo remite a la sociedad y el término sociedad remite, como les decía, a los individuos que la producen y la reproducen permanentemente. Vamos a ver que toda formación social inhiere sobre una esfera axiológica.
Es decir, toda formación social hunde sus raíces en el sistema de valores. Los seres humanos, para poder vivir, producen valores, consensúan esos valores y los reproducen permanentemente. Esa esfera axiológica es la condición de posibilidad de la convivencia. Sin esa esfera axiológica no hay posibilidad de convivir y el ser humano no puede vivir por fuera de una comunidad humana, ¿sí? Es decir, solo se constituye como tal dentro de una comunidad humana, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que el ser humano es fundamentalmente un ser axiológico y que no puede sustraerse de esta esfera axiológica nunca, ¿sí? Es decir, es un ser que está atravesado por valores y esos valores, como sabemos, los va a incorporar a través del proceso de socialización, tanto del proceso de socialización primaria como del proceso muy posterior de socialización secundaria, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la constitución subjetiva es un fenómeno complejo, ¿sí? Con esto que quiero decir, son múltiples los afluentes que desembocan en la constitución de la subjetividad, ¿sí? Es decir, un ser humano no solo es portador de su historia singular, es decir, de esa historia que diseña, por lo menos según la teoría psicoanalítica, los primeros 5 años de la vida, ¿sí? Esa historia que, diríamos, tiene como escenario las células primarias de convivencia, el grupo primario, esa historia en la cual los personajes establecen vínculos sobre la base del imperio de los sentimientos, del imperio de las pasiones y también de la restricción de estas pasiones, de estos sentimientos, ¿sí? Entonces, les decía que el ser humano no es solamente portador de esta historia que podríamos llamar la historia infantil, la historia familiar, ¿sí? La historia del grupo primario, sino que también es portador del contexto histórico, político, económico, social y tecnológico dentro del cual se inscribe su vida. Entonces, lo que vamos a ver es que somos el producto de múltiples factores, ¿sí? Pero también somos el resultado de nuestra libertad. Es decir, también somos el resultado de las decisiones que tomamos con respecto a eso que nos viene dado, ¿sí? A eso que nos viene dado desde nuestra historia singular y también desde ese contexto histórico, político, económico y tecnológico dentro del cual nos ha tocado vivir, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la subjetividad no es puro determinismo, es decir, no hay que pensarlo como puro determinismo, sino que hay en toda subjetividad, diríamos, espacios de relativa autonomía que permiten poner en cuestión los determinismos, es decir, espacios de relativa autonomía
que permiten desestabilizar aquello que nos viene dado, ¿sí? Que permite que los pongamos en cuestión. En ese sentido podríamos decir que la subjetividad tiene como una doble dimensión, ¿sí? Que es por un lado el determinismo y por el otro la autodeterminación. Es decir, hay una dualidad que tiene que ver con aquello que nos viene dado y por el otro lado con la posibilidad de enfrentarnos a eso que nos viene dado, ¿sí? Esto tiene que ver con, metafóricamente, con la posibilidad de bajarnos del cuadro del que hemos sido pintados, ¿sí? Observar ese cuadro y decidir si queremos volver a ese lugar en el que hemos sido retratados, si queremos cambiar ese lugar, ¿sí? O bien si queremos pintar un cuadro totalmente distinto, ¿sí? Entonces, en relación a esto, en relación a esta relación entre el determinismo y la autodeterminación, voy a citar dos frases. Una de ellas es muy célebre, que pertenece a un filósofo francés del siglo XX, a un filósofo existencialista llamado Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre dice, uno es lo que hace de lo que hicieron de él. Una posible traducción de esto sería, somos lo que hicieron de lo que, digamos, somos lo que hacemos de lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Este apotegma, digamos, existencialista, es un poco el epítome de lo que es la filosofía sartreana, esa filosofía que de alguna manera también tiene influencias de Heidegger, ¿sí? Y que va a postular que en el ser humano, o que el ser humano es el único ser en el que la existencia precede a la esencia. Por eso él dice, somos lo que hacemos, ¿sí? El ser humano es capaz de inventarse a sí mismo con aquello que nos viene dado. Por otro lado, hay otra frase que también me gusta citar, que también pertenece a un escritor francés llamado Baudelaire, y Baudelaire dice que la fatalidad posee una cierta elasticidad que suele llamarse libertad humana, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta, ¿no?, que más allá del determinismo está siempre esta posibilidad que vamos a ver que algunos sujetos van a aprovechar y otros lamentablemente no van a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por supuesto, yo me estoy basando en varios autores, pero fundamentalmente en dos textos. Un texto que se llama Mentir y colonizar, de Nora Merlin, y también un artículo que no recuerdo bien, pero creo que se los hice llegar oportunamente, un artículo que escribí yo que se llama Los vínculos laborales, placer y sufrimiento, sobre todo porque si hablamos de la subjetividad neoliberal, diríamos que hay una fuerte evidencia empírica de esta subjetividad en esa franja etaria que va de los 18 a los 65 años de edad y que es esa población económicamente activa, ¿sí? Es decir, este tipo de subjetividad aparece de manera privilegiada en esa franja etaria fundamentalmente, ¿sí?
Nora Merlin va a decir entonces que el neoliberalismo no es solamente un modelo económico, sino que también es la producción de una nueva subjetividad, podríamos decir, eh, diseñada de manera privilegiada por los medios masivos de comunicación hegemónicos puestos al servicio de los intereses de aquellos sectores de la sociedad que concentran la economía, ¿sí? En este sentido, vamos a ver que desde su fundación, los medios masivos de comunicación, el diario, las revistas, la radio, el cine, la televisión, siempre de alguna manera producen una cultura de masas, ¿sí? Diseñan un modo de ser, un modo de actuar, de sentir y de pensar que va a ser propio de una época, ¿sí? Esto que podríamos denominar la subjetividad de la época, es decir, lo que los filósofos alemanes del siglo XVIII y XIX denominaron Zeitgeist. El Zeitgeist es justamente la subjetividad que caracteriza a una época, ¿sí? Vamos a ver entonces que la sociedad, como todos sabemos, es heterogénea, ¿sí? Con lo cual no podemos dar una única explicación de un fenómeno como el de la subjetividad neoliberal, del cual, bueno, yo les voy a dar algunas características, ¿sí? Es decir, hay distintos sectores, podríamos decir, dentro de la sociedad que requieren ser explicados de diferente manera. Vamos a encontrar que hay sujetos que van a estar, podríamos decir, aplastados por el discurso neoliberal, ya sea por cuestiones histórico-personales, ya sea por cuestiones que tienen que ver con un fenómeno que podríamos llamar la inhibición del pensamiento, ¿sí? Pero también hay sujetos que van a estar aplastados por el discurso neoliberal, podríamos decir, por sus condiciones materiales de existencia, ¿sí? Es decir, personas que tienen que pensar si van a poder comer al día siguiente, con lo cual, digamos, no tienen la posibilidad de poder desarrollar un pensamiento que vaya más allá de la supervivencia, ¿sí? Me estoy refiriendo, en este caso, a sectores muy vulnerables de la sociedad y que a veces, para sorpresa de muchos de nosotros, de repente pueden, diríamos, adherir a aquellos discursos de derecha que van a jugar en contra de sus propios intereses, ¿sí? Hay otro tipo de sujeto que, diríamos, va a resistir al discurso neoliberal, que va a enfrentarlo a través de un pensamiento crítico, ¿sí? Podríamos decir muchos intelectuales en ese sentido, ¿no? Que van a poder poner en cuestión determinadas promesas, determinadas ilusiones, determinado discurso monolítico del fin de la historia, por ejemplo, y podríamos decir que hay otro sector, otro tipo de subjetividad intermedia, si ustedes quieren, que por una cuestión de autoconservación van a hacer silencio o van a decir que sí, pero internamente, diríamos, se van a reservar el derecho a seguir pensando por sí mismos, ¿sí?
Es decir, muchas personas, por cuidar su trabajo, ¿sí?, del cual depende su vida, su subsistencia, de repente no van a pronunciarse, pero internamente, digamos, van a ser capaces de seguir cuestionando, porque por suerte hasta ahora el pensamiento sigue siendo invisible, diríamos, ¿sí? Entonces, también tenemos otro tipo de subjetividades, como por ejemplo aquellos que son indiferentes, podríamos decir, aquellos que de alguna manera están identificados con determinados discursos en donde hay una obligación o un mandato obsceno, diría yo, a ser feliz a pesar de todo, ¿sí? Es decir, suele haber un discurso que circula, diríamos, y que tiene que ver con esta, diríamos, con esta exigencia a que uno a pesar de todo puede llegar a ser feliz, cuando en realidad las condiciones externas no están dadas, lamentablemente, para la felicidad. Me estoy refiriendo a discursos que plantean que se puede ser feliz aún en Auschwitz, por ejemplo, ¿sí? Estos sujetos caen fuertemente en una cuestión de indiferencia, tienen una actitud autista con respecto a los problemas que rodean a los demás, no solo a sí mismos, sino a los demás, y también esto los lleva a caer en una especie de individualismo, diríamos, ¿sí? Y por otro lado, hay otro sector que también tiene que ver con una subjetividad que es un sector absolutamente ignorante, ¿sí? Es un sector que necesita, digamos, adquirir una cierta conciencia y que, bueno, por diferentes motivos no puede acceder, ¿sí? O no sabe cómo acceder para poder informarse, diríamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que encontramos en los autores, fundamentalmente en Nora Merlin, determinadas características que aparecen en la subjetividad neoliberal, como por ejemplo la obediencia inconsciente, ¿sí? Una de esas características tiene que ver con esta cuestión de cumplir órdenes, es decir, el sujeto neoliberal hipermoderno es un sujeto que cumple órdenes, que consume compulsivamente, ¿sí? Que reproduce acríticamente el discurso dominante y que en esta característica de la obediencia inconsciente se diferencia del esclavo del mundo antiguo y del siervo de la gleba del mundo medieval, en el sentido de que no es consciente de que está obedeciendo, ¿sí? Esto lo diferencia del esclavo y del siervo, ¿no?, de los periodos anteriores, diríamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que todas estas características en realidad tienen, si ustedes quieren, y esto lo podemos pensar juntos, un común denominador que es la identificación con el opresor, ¿sí? Esta identificación con el opresor que también se relaciona con la temática de la alienación desde el punto de vista psicoanalítico, diríamos, ¿sí? Además de la obediencia inconsciente, otra de las características que aparece en esta subjetividad neoliberal es la xenofobia. La xenofobia es, como ustedes saben, el odio al extranjero, ¿sí? Pero no a cualquier extranjero, ¿sí? Se odia al extranjero pobre,
diríamos, al extranjero que viene, por ejemplo, de los países limítrofes, es lo que se llama la aporofobia, ¿sí? Aporo viene del griego, ¿sí? Poros en griego significa riqueza, y a es una partícula privativa, ¿sí? Que sería falta de riqueza o pobreza, ¿sí? Entonces, la xenofobia es el odio al extranjero pobre, y la bienvenida, podríamos decir, al extranjero representante del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Otra de las características, las estoy leyendo porque no me las acuerdo todas de memoria, pero otra de las características es el racismo. El racismo es el odio a determinados grupos étnicos. En nuestra sociedad podríamos decir el odio o el rechazo al morocho, ¿sí? A lo que en una época se llamaba los cabecitas negras, ¿sí? A los representantes de los pueblos originarios, ¿sí? Bueno, esta es una característica también muy presente, no es que estén todas juntas presentes, pero en algunas personas se van a dar más unas características y en otras se van a dar otras de estas características. Otra característica es, digamos, el enemigo, hay un enemigo interno para la subjetividad neoliberal, un enemigo interno que está producido desde el poder. Ese enemigo interno son, por ejemplo, los militantes, la política, los políticos, ¿sí? Los manteros, los piqueteros, la protesta social, por ejemplo, ¿sí? Esa es una de las características que tiene que ver con lo que Nora Merlin va a llamar la producción social de un enemigo interno, ¿sí? Otra característica que suele aparecer en la subjetividad neoliberal es el individualismo, ¿sí? El individualismo es un fenómeno que se inscribe dentro de una cultura meritocrática, ¿sí? Es decir, de una cultura que, diríamos, pone el esfuerzo individual por encima de cualquier otra cosa. Eh, bueno, hay una serie de frases hechas que profieren los individualistas, es decir, al individualista se lo detecta justamente por este tipo de discurso, ¿no? Es decir, dice cosas como yo me hice solo en la vida, a mí nadie me regaló nada, el que es pobre porque quiere, el que se esfuerza, diríamos, triunfa, etcétera, etcétera, ¿no? Y no significa esto que el individualista no pueda ser solidario, porque muchas veces hay gente que se sorprende, ¿no? No, mirá fulanito de tal que piensa de esta manera, y de repente si se cae una señora mayor en la calle, es el primero que corre para levantarla, ¿no? También es el que suele dar limosnas a los pobres, ¿sí? O suele, por ejemplo, yo qué sé, digamos, tener gestos caritativos, diríamos. Pero esa solidaridad es una solidaridad también individualista. Es decir, es una solidaridad que lo posiciona en un lugar de superioridad con respecto del otro. Él es superior a ese otro porque él se esforzó para salir, diríamos, de determinada situación económica, por ejemplo, ¿sí? Otra cuestión interesante como característica de la subjetividad neoliberal es
algo de esto más o menos esbocé en un momento, es la pasión por la ignorancia, ¿sí? Eh, Son personas que prefieren no saber, ¿sí? Es cierto que saber muchas veces hace sufrir, ¿sí? Eh, Esta pasión por la ignorancia, de alguna manera, podríamos decir que contradice la afirmación aristotélica de el capítulo 1 del libro 1 de la metafísica, que inaugura, digamos, con una afirmación que dice que el ser humano por naturaleza desea saber, ¿no? Bueno, en este caso sabemos que no todos los seres humanos desean saber, hay muchos seres humanos que prefieren vivir en la ignorancia y que por ahí viven como un ataque, por ahí viven como una violencia, el hecho de que nos acerquemos, digamos, el hecho de que querramos brindarle cierta información que podría hacerle abrir los ojos, ¿sí? Vamos a ver que otra de las características Ricardo, que, sí, te puedo- decime, sí, no te escucho bien. quería agregar una cosa a esto que dijiste sobre la ignorancia, porque el otro día, el jueves pasado, cuando hablábamos bueno, de Chicha Mariani, también les comentaba que el cuatrimestre pasado tuvimos como invitada a Ana María Careaga, y ya está cargado el video ahí en, en la carpeta. Y bueno, ella también en su exposición que hizo hablaba de esta decisión de no querer saber lo que estaba pasando a pesar de que se escuchaban los gritos, se veían los autos que llegaban a la ESMA con personas secuestradas, Ujú, cómo había una decisión de no saber, ¿no? Porque era preferible no saber qué es lo que estaba ocurriendo en realidad detrás de esos gritos, de esos autos. Y bueno, después incluso de situaciones tan evidentes como fue el bombardeo a la casa de Posky, de Diana, eh, en La Plata que relataba el otro día Juan Martín. ujú, Me hiciste pensar en esa decisión de ignorancia, de ujú. Sí, es una... saber. No estoy escuchando, pero me quedé yo sin la posibilidad de escuchar. No sé si ustedes me escuchan a mí. Recién se cortó un poco la... No sé si me decías algo más. No, ya decía eso, que esa decisión de no querer escuchar, no querer, perdón, saber qué es lo que había detrás de eso, ¿no? Ujú, ujú. Sí, como un mecanismo de defensa frente al sufrimiento, diríamos, ¿no? Un mecanismo de defensa más o menos consciente, diríamos, en este caso, ¿no? No querer saber nada, ¿sí? Este, bueno, más allá de los desaparecidos físicamente, diríamos, yo creo que en la Argentina hubo una desaparición psíquica, digamos, ¿no? En esto de no querer saber, en esto de no poder tampoco preguntar, ¿sí? Bueno, es una historia que todos más o menos estamos al tanto, ¿no? De esta cuestión. Sí, interesante esta cuestión de la pasión por la ignorancia, diríamos, ¿no? Bueno, otra característica de la subjetividad neoliberal tiene que ver con la autoexplotación, ¿sí? Es decir,
se produce como una ruptura de los límites espaciotemporales entre lo que es el trabajo y lo que es el ocio, ¿sí? Es decir, la persona puede llegar a trabajar todo el tiempo, aún los fines de semana, aún en sus vacaciones, o más allá del horario establecido que tiene en el trabajo, ¿sí? Justamente porque tiene internalizado este discurso de la explotación, donde tiene que estar todo el tiempo al servicio de ese otro, diríamos, que, bueno, que es el explotador, ¿no? Pero en este caso, ese explotador se vuelve interno, ¿sí? Por un mecanismo de identificación. Otro de los fenómenos, eh, como yo les decía, todos los fenómenos tienen como un común denominador, que es la identificación con el opresor. Eh, Otro de los fenómenos tiene que ver con la autoanulación del pensamiento crítico, ¿sí? Y esto, bueno, esto nos lleva necesariamente a la problemática de la alienación, la alienación que la podemos definir como un hacer propio lo ajeno, pero también hacer ajeno lo propio. Es decir, en la alienación hay algo ajeno que se hace propio, ¿sí? Por ejemplo, en la autoexplotación se hace propio en uno el explotador, diríamos, ¿sí? O hacer ajeno lo propio, es decir, dejarle al otro la posibilidad de pensar. Es decir, que haya otro que piense por mí, que haya otro que diga quién soy yo, que haya otro que me diga cómo tengo que pensar las cosas, ¿sí? Y acá yo tomo a una autora que proviene del psicoanálisis y que se llama Pierre Aulagnier. Nosotros sabemos que el término alienación es un término que proviene de la filosofía, pero que tardíamente el psicoanálisis lo incorpora y lo diferencia con el concepto de psicosis. La alienación no es exactamente una psicosis. La psicosis, en todo caso, como para decirlo rápidamente, tiene que ver con un delirio singular, ¿sí? La persona que, por ejemplo, dice, me están mandando mensajes desde, no sé, desde Marte, ¿sí? O nos están por invadir en cualquier momento, yo qué sé, del asteroide no sé cuánto. En la alienación, ese delirio es colectivo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La alienación es fundamentalmente una renuncia a la propia capacidad de pensar, ¿sí? Cuando yo les decía, bueno, hay una dualidad en toda subjetividad entre determinismo y autodeterminación, la persona que se aliena va a quedar del lado del determinismo. Es decir, no va a ser capaz de poner en cuestión aquello que le viene dado como una verdad, ¿sí? Esto es un tema complicado porque, bueno, tiene muchos vericuetos. Podríamos decir que en realidad, de algún modo o de otro, todos estamos alienados como condición de posibilidad de habitar la cultura, ¿sí? Es decir, habitar la cultura supone cierto grado de alienación que tiene que ver con la incorporación de eso que algunos autores llaman arbitrariedad cultural, ¿sí? Es decir, la cultura finalmente es un conglomerado
de arbitrariedades consensuadas, diríamos, producidas, reproducidas, ¿sí? Y todos, de alguna manera, un ejemplo sería, yo qué sé, no sé, la manera que tenemos de saludarnos, no en este momento porque todos nos saludamos con distancia, pero, qué sé yo, nosotros nos damos la mano o nos damos un beso, los franceses se dan 2 besos, uno en cada mejilla, hay culturas donde el beso es en la boca, el beso del encuentro entre 2 personas, hay otras culturas como los japoneses que no se tocan para saludarse, bajan la cabeza, por ejemplo. Además, bueno, en nuestra cultura, por ejemplo, hace 50 años atrás, o tal vez un poco más, los varones se tenían que saludar dándose la mano, ¿sí? Es decir, inclusive los padres a los hijos varones los saludaban dándoles la mano, a los varones no se los besaba, y entre varones tampoco se podían besar. Esto es un cambio, digamos, cultural de las últimas décadas, diríamos, ¿sí? Y esto en un montón de arbitrariedades, ¿no? Culturas donde el duelo tiene que ver con el color negro es el color del duelo, y otras culturas donde el color del duelo es el blanco, ¿sí? Nosotros tenemos maneras de mesa diferentes a las maneras de mesa que tienen, por ejemplo, yo qué sé, en Oriente, aquellas cosas que comemos y aquellas cosas que no comemos. Digamos, la cultura está hecha de arbitrariedades, diríamos, de arbitrariedades que tenemos que incorporar para poder habitar esa cultura. Y en este sentido, todos de alguna manera estamos alienados a la cultura en la cual vivimos, pero podemos estar menos alienados si tenemos la posibilidad de darnos cuenta precisamente de esto, de darnos cuenta de esta alienación, de darnos cuenta que las cosas son así, pero que podrían ser de otra manera, ¿sí? Que ahora un bebé varón no necesariamente tiene que tener una bata color celeste, ¿sí? Y la nena una bata color rosa, o que la nena no tiene por qué jugar con muñecas, también puede jugar con autos, y un varón también puede jugar con muñecas. Digo, esto en algún momento, digamos, no era percibido como alienación, ¿sí? Es decir, quiero decir, hay cierta alienación que sería la alienación cultural, y después hay otra alienación que es la alienación patológica. La alienación patológica es justamente el abandono del pensamiento crítico, es decir, dejarle el pensamiento al otro y reproducir acríticamente el discurso del otro, ¿sí? Por supuesto que van a haber grados de alienación. El grado extremo de la alienación va a ser la muerte del pensamiento. Por ejemplo, aquella persona que decide finalmente, por diferentes razones, entrar en una secta, ¿sí? Y el líder de la secta un día les dice a todos los adeptos, a todos los feligreses: mañana a las 8 de la mañana todos nos prendemos fuego, y todos se prenden fuego, ¿sí? Bueno, este sería un extremo de la alienación que indica una obediencia automática a un discurso que está idealizado patológicamente, ¿sí? En el caso del neoliberalismo, vamos a ver que también sucede esto, donde encontramos que muchas personas, cuando le preguntamos por qué dicen lo que dicen, por qué opinan lo que están opinando, y a veces directamente nos terminan diciendo: bueno, eso es lo que dice fulanito de tal en la tele, ¿sí?
eso es lo que yo le escuché, o eso lo leí en el diario, etcétera, etcétera, pero son incapaces, digamos, de sostener eso que afirman a través de una argumentación. Esto implica un grado de alienación que habría que ver si tiene vuelta atrás. Es decir, hay grados de alienación que tienen vuelta atrás y otros que lamentablemente no lo tienen.